Buenas noches con todos. Gracias por estar en esta sesión de Cátedra Cosco una vez más. En esta oportunidad vamos a tener un tema interesante y siempre de actualidad de cara a la responsabilidad de los empleados y funcionarios y autoridades públicas en el ejercicio de sus funciones. El tema de hoy es el procedimiento administrativo disciplinario y es un tema que va a estar a cargo como expositora de la doctora Paola Olivera Tapia. La doctora Olivera Tapia es abogada por la Universidad Andina del Cusco, es egresada de la maestría en Derecho Constitucional de la Escuela de Posgrado de la Universidad Andina del Cusco y cuenta con más de 8 años de ejercicio profesional en experiencia en la administración pública, habiendo trabajado en la Autoridad Nacional del Agua, en la Superintendencia Nacional de Migraciones, en el Ministerio de Agricultura, en la Municipalidad Provincial del Cusco y actualmente se desempeña y labora en la Secretaría Técnica de la Municipalidad Distrital de Santiago. Les vamos a pedir, por favor, encarecidamente, que mantengan siempre apagados los micros para no interrumpir la exposición y al final de la conferencia, de seguro, vamos a tener la oportunidad de hacer algunas preguntas o compartir algunos puntos de vista o hacer algunos comentarios. Sin más preámbulo, dejo con ustedes a nuestra expositora, la doctora Paola Olivera. Paola, bienvenida. Buenas noches, doctor. Buenas noches a todos los presentes. En principio, agradecerle por la invitación. Y segundo, pues darles la bienvenida a todos para tratar este caso, como decía el doctor, para darles algunos alcances de lo que es el procedimiento administrativo disciplinario y también de repente para que ustedes puedan compartir junto con mi persona algunos conocimientos que tengo de este tema y también si pueden aportar algunas ideas o algunos conocimientos que también tengan, pues con el mayor de los gustos. Así que empezaremos con el tema sin más preámbulo sobre el procedimiento administrativo disciplinario. Doctor, por favor. A ver, primeramente, les quiero hacer algunos alcances respecto al procedimiento administrativo disciplinario. En principio, el procedimiento administrativo disciplinario, se aplica a todos los servidores y ex servidores públicos. Estos los que son los que tienen que ver con el régimen, laboral 276, 728, 1057. Es decir, que no podría ser aplicable a algún, trabajador que esté, digamos, que no tenga vínculo laboral con la entidad. En este caso podría ser, por ejemplo, una persona que esté por una orden de servicio, ¿no? Como un RH. En este caso no se le va a poder, digamos, aplicar este procedimiento administrativo disciplinario. Solamente son para los servidores que tienen este vínculo laboral, ya sea por 276, 728 o 1057, que son los que tienen dentro del alcance de la ley 30.057. Asimismo, es aplicable también a los servidores civiles comprendidos dentro del régimen especial para gobiernos locales, a los servidores previstos en la primera disposición complementaria final de la Ley 30.057 y también las faltas que están previstas en la CFP y la LPAG. Se procesan conforme a estas reglas de procedimiento, pero básicamente lo que más se ve o en lo que más hay en esta aplicación es en lo que es los regímenes 276, 728 y 1057, ¿no? Que es lo que más abarca la ley 30.057. Por favor, doctor, siguiente. Bueno, también tenemos, bueno, un poquito a más grandes rasgos por el tipo de vínculo laboral. Como les estaba diciendo hace un momento, tiene que ver más con los servidores que están en la 276, 728 o 1057. También por el ejercicio de la función pública, ¿no? Para todo personal que ejerza una función pública, como los FAC, que es un régimen especial, o por el tipo de servidor civil que puede ser funcionarios públicos de libre designación o remoción, directivos públicos, servidores de carrera, actividades complementarias y de confianza. Es decir, por ejemplo, estos, los que son los FAC, son servidores de designación, pero son de confianza normalmente. En este caso, por ejemplo, también se les puede aplicar, pero tiene una debida aplicación, ¿no? O sea, no es como los 276, 728, 1057, sino tiene una aplicación especial por el tipo de ejercicio que desempeña. Siguiente, por favor.
Bueno, básicamente acá voy a hablar de lo que es la Secretaría Técnica. La Secretaría Técnica viene a ser un órgano de apoyo en el desarrollo del procedimiento disciplinario. Está designado por la autoridad administrativa de la entidad en adición de sus funciones o específicamente para ese propósito. Puede contar con el apoyo de servidores civiles. En este caso, por ejemplo, puede ser cualquier otro servidor que desempeñe otra función dentro de la misma entidad. Por eso es que dice que puede ser en adición a sus funciones, o hay algunos secretarios técnicos que son designados específicamente para esa función. Siguiente, por favor. Dentro de las principales funciones de la Secretaría Técnica es que ésta debe recibir denuncias verbales y escritas de terceros, así como los informes de control. Los informes de control vienen a ser los presentados por Contraloría en este caso. ¿No? Y recibe denuncias dentro de la institución, puede ser de los mismos trabajadores, de los mismos servidores, o puede ser de personas externas respecto de un servicio, respecto de algo que se ha brindado dentro de la entidad, ¿no? Algo que, o pueden hacerlo como un tipo de denuncia de repente. Entonces, todo eso recibe la Secretaría Técnica. Debe iniciar de oficio las investigaciones ante la presunta comisión de una falta. Esto, bueno, es cuando recibe obviamente las denuncias y las investigaciones están a cargo de la Secretaría Técnica de manera, como dice ahí, no de oficio. O sea, remite documentos para aperturar una investigación, por decirlo así, respecto a las denuncias que ha recibido. Tramita las denuncias que recibe y brinda respuestas. Estas denuncias, quiero aclarar que también pueden ser, por ejemplo, de acoso, sexual. Esto tiene su propia ley, obviamente, pero también dentro de la Secretaría Técnica se puede recibir este tipo de denuncias y tiene un trámite especial, porque este tipo de denuncias, por ejemplo, tiene más o menos un tratamiento de una semana para dar el inicio del procedimiento. Lo normal en otros casos, cuando ya se toma conocimiento del hecho de las denuncias, tenemos hasta un año para poder resolver o 3 años si es que no se ha puesto a conocimiento de recursos humanos. También elabora el proyecto o acto de inicio y propone las medidas cautelares, de ser el caso, ¿no? En este caso, lo que hace el secretario o la secretaria técnica es elabora un informe de precalificación con una propuesta de sanción. No es una sanción determinada en realidad, porque es una propuesta. Cuando va avanzando el procedimiento, el órgano instructor o el órgano sancionador podría variar la propuesta de sanción, pero eso previa justificación en el informe, ¿no? Y asimismo presenta un proyecto de resolución de inicio respecto a la falta cometida hacia el órgano de instrucción. Puede requerir información o documentación a las entidades, servidores y exservidores. Es lo que les decía hace un momento, ¿no? Cuando está haciendo en la etapa de investigación que cumple la Secretaría Técnica, está dentro de sus funciones pedir información a otras entidades o de repente dentro de la misma institución a otras oficinas, y es de obligación de estas también brindarle la información. Emite un informe de precalificación, que es lo que yo les decía hace un momento, ¿no? La Secretaría Técnica está encargada de emitir un informe de precalificación donde propone una sanción, más su propuesta no es determinante de que se vaya a aplicar esa sanción. Sin embargo, si se apartaran de esto, posteriormente el órgano instructor o el órgano sancionador debe ser debidamente justificado. Cabe precisarles en este punto que la sanción, por ejemplo, no debe ser más gravosa. Puede ser menos, pero no más gravosa de la sanción que haya propuesto la Secretaría Técnica en este caso. Siguiente, por favor. Bueno, les voy a hablar un poco de lo que son las autoridades y órganos competentes del PAT. Lo que implica el PAT, primero está obviamente la Secretaría Técnica, como les mencionaba, que hace un informe de precalificación. Después tenemos un órgano instructor y un órgano sancionador. Para esto tenemos tres tipos de sanciones dependiendo de la falta que se cometa.
En el artículo 89 de la ley 30.057 determina todos los tipos de falta que existen y según la calificación que se haga puede tener una sanción de amonestación verbal o escrita, una suspensión y una destitución, que es, digamos, la sanción más gravosa. El tema de la sanción de suspensión se puede dar desde un día hasta 365 días. Y el tema de la destitución es por 5 años, bueno, tiene adicionalmente el tema de 5 años de inhabilitación de aplicarse. Bueno, siendo el tema de la amonestación escrita cuando se da el tema de la precalificación y emite el informe de precalificación y la resolución de inicio está a cargo del órgano instructor. El órgano instructor viene a ser en este caso el jefe inmediato del presunto infractor, es decir, del servidor que está, digamos, determinado como presunto infractor. Su jefe inmediato va a ser el que haga la resolución de inicio del procedimiento y posteriormente también haga un informe final de instrucción. El órgano sancionador en ese caso luego también va a ser el jefe inmediato del presunto infractor. Y la oficialización de esa sanción, es decir, cuando se va a llevar a cabo o cómo lo van a llevar a cabo la sanción de la amonestación, va a ser por parte del jefe de recursos humanos de la institución. En un caso de que se decida aplicar un tema de una reconsideración o una apelación de esa sanción, en segunda instancia lo ve también el jefe de recursos humanos. En el caso de una suspensión, el órgano instructor en este caso viene a ser también el jefe inmediato del presunto infractor. Este órgano instructor emite la resolución de sanción, asimismo también emite el informe final de instrucción. El órgano sancionador vendría a ser el jefe de recursos humanos, es decir, que el jefe de recursos humanos es el que va a oficializar la sanción de suspensión, en este caso del servidor. Y si se desea apelar bueno, apelar en este caso la sanción impuesta, se da ante el Tribunal de Servicio Civil. En el caso de la destitución, el órgano instructor viene a ser el jefe de recursos humanos y en el caso del órgano sancionador, el titular de la entidad, que en este caso puede ser, por ejemplo, el gerente, por ejemplo, ¿no? de la institución. Y la oficialización de la sanción viene a ser también por el titular de la entidad. Y en segunda instancia, obviamente, esto también lo ve el Tribunal del Servicio Civil. Valga decir que para este procedimiento, cuando se da el informe de precalificación y luego la resolución de inicio por el órgano instructor, el servidor tiene 5 días hábiles para poder hacer sus descargos correspondientes después de la notificación de la resolución de inicio. Y asimismo, presente o no presente sus descargos, se prosigue a la siguiente etapa, que sería el informe final de instrucción. En el caso de que presente sus descargos correspondientes con la evaluación de estos descargos, el órgano instructor hace la evaluación y emite un informe final de instrucción, que también es notificado al servidor. En ese plazo, después de la notificación, el servidor puede pedir que se le tome un informe oral dentro de los 3 días hábiles. Este informe oral puede pedirse o no, pero eso tiene que ser pedido por el servidor, por el presunto infractor en este caso. Si lo solicita, se programa el informe oral y después de eso, bueno, llegamos a la etapa final que es por el órgano sancionador en este caso, que emite la oficialización de la sanción con una resolución de sanción, ¿no? Evaluando en este caso todos los actuados y como les decía previamente, puede variar o puede modificar la sanción que se ha propuesto en un principio. Sin embargo, esa modificatoria de la sanción tiene que ser debidamente justificada, ¿no? Es decir, por ejemplo, que se hubiera propuesto una sanción de suspensión, no lo sé, por 2 meses, 3 meses, porque pueden ser de un día hasta 365 días. Esto puede ser variado por el órgano instructor o por el órgano sancionador hasta la etapa final, pero sin embargo puede ser variado para que sea menos gravosa, nunca más gravosa de lo que se ha
se ha propuesto por el secretario técnico. Entonces, en ese sentido, tiene que ser debidamente justificado porque se le está haciendo o la modificación de la sanción, ¿no? Para poder ser aplicada en este caso. Siguiente, por favor. Bueno, existen algunas causales de abstención que puede ser desde el secretario técnico hasta la persona o la autoridad que preside como órgano de instrucción o órgano de sanción. En este caso, como dice la diapositiva, si la autoridad instructiva o sancionadora se encontrase o incurriese en alguno de los supuestos del artículo 97, ¿no? De la Ley del Procedimiento Administrativo General. ¿No? Por un tema de jerarquía con el fin de determinar a la autoridad competente. La autoridad que se encuentre en alguna de las circunstancias señaladas dentro de los 2 días hábiles siguientes a aquel en que comenzó a conocer el asunto o que conoció la causal sobreviniente. Acá debe plantear su abstención dentro de los 2 días, como dice acá, mediante un escrito debidamente motivado y remite lo que está solicitando a su superior jerárquico. Asimismo, si la solicitud de abstención fuese aceptada, el superior jerárquico procede a designar a la autoridad competente del PAT. Es decir, si no va a estar el órgano instructor o el órgano sancionador o se va a abstener o el secretario técnico, este debe ser designado debidamente, ¿no? Para que pueda asumir esa posición y pueda continuarse con el procedimiento. En el supuesto que la abstención sea ordenada de oficio o a pedido del presunto infractor, se seguirá lo establecido, igual, lo que dice, ¿no? La Ley de Procedimiento Administrativo General en su artículo 99. La siguiente, por favor. Bueno, ahora les voy a hablar de los plazos de prescripción en el PAT. Para el tema de los servidores, el plazo de prescripción de un procedimiento se da dentro de los 3 años cuando de cometido el hecho, ¿no? La falta, sin que se haya conocido por recursos humanos. Es decir, cuando no se ha puesto a conocimiento ese hecho, prescribe después de la comisión de esa falta dentro de los 3 años posteriores a este. Y si se conoció por parte de recursos humanos o se tomó conocimiento por parte de recursos humanos, es un año. En realidad hay varios procedimientos que llegan, digamos, por informes, por denuncias, que llegan directamente, por ejemplo, a Secretaría Técnica. Y el secretario o secretaria técnica lo que debería hacer es poner a conocimiento de recursos humanos o el que haga obviamente sus veces para que pueda operar el tema de la prescripción dentro de un año. De no hacerlo, después de cometida la falta, opera los 3 años, ¿no? Y en el caso de un ex servidor, ¿no? Es 2 años desde que la entidad tomó conocimiento. Un ex servidor viene a ser una persona, un servidor que ya no está trabajando en ninguna entidad del Estado, ¿no? En este caso no está prestando no es que digamos, en una termina de trabajar y corta el vínculo y deja de ser un ex servidor en una entidad, pero a pesar que trabaja en otra, sino deja de trabajar totalmente para el Estado, ¿no? Ahí se convierte en un ex servidor. Mientras tanto, sigue siendo un servidor. Siguiente, por favor. Bueno, tenemos algunas medidas cautelares que pueden ser interpuestas. Esto es por el jefe de recursos humanos o la oficina de recursos humanos o quien haga sus veces, ¿no? Puede separar a un servidor dependiendo de la falta cometida, cuando sea un tema muy gravoso y mientras dure la investigación lo tenga que separar, digamos, del trabajo, ¿no? Por eso dice acá, separar al servidor de sus funciones y ponerlo a disposición de la Oficina de Recursos Humanos o la que haga sus veces para realizar trabajos que les sean asignados de acuerdo a su especialidad. Exonera al servidor civil de la obligación de asistir al centro de trabajo. Estas medidas cautelares pueden ser propuestas por el secretario técnico de acuerdo a la evaluación realizada en el informe de precalificación, ¿no? Si es una situación o si es una falta muy grave, y es necesario o es necesario o ve por conveniente que se le pueda apartar al servidor mientras dure la investigación. Hay algunos casos donde esto se propone y obviamente el jefe de recursos humanos es el que lo lleva a cabo, ¿no?
Paola, ¿me escuchas? Doctor, sí le escucho. Sí, puedes continuar. Creo que por error apagué tu micro. Discúlpame. No está bien. Doctor, no se preocupe, no. Bueno, como les decía, eso en cuanto a las medidas cautelares. Ahora, siguiente, por favor, doctor. También queda decirle sobre las medidas cautelares que la adopción de una medida cautelar antes del inicio del PAD es de competencia de recursos humanos, ¿no? Como les decía, esa propuesta del secretario o la secretaria técnica, de acuerdo a la evaluación que hace en el informe de precalificación, de la evaluación de los hechos, de la comisión de la falta, de acuerdo a lo gravosa que pueda ser, es a veces necesario apartar al trabajador de la función que está realizando, ¿no? En ese momento. Entonces, es evaluado y es aceptado y luego es hecho o se realiza por parte del jefe de recursos humanos. Acá, como dice, la continuidad de sus efectos está condicionada al inicio del PAD en el plazo de 5 días hábiles, cuando ya se da obviamente el inicio del procedimiento. Una vez iniciado el procedimiento administrativo disciplinario, es decir, con la resolución de inicio, ya corresponde al órgano instructor adoptar esta medida cautelar, de creer lo correspondiente, ¿no? Porque puede ser que en la evaluación del procedimiento por parte del secretario técnico no haya determinado que se debe aplicar una medida, pero de la evaluación posterior, como les decía, puede variarse por parte del órgano instructor. Tanto el órgano instructor como el órgano sancionador están facultados para modificar o revocar una medida cautelar. Eso quiere decir que puede ser que nosotros, o bueno, que el secretario técnico lo haya propuesto y que el órgano instructor también lo haya aceptado y se haya separado a la persona o al trabajador, pero esto puede ser modificado por el, digamos, el órgano sancionador, ¿no? Que considere de repente que no se debe aplicar esta medida cautelar. Las medidas cautelares no son impugnables en este caso. Siguiente, por favor. Bueno, las denuncias pueden ser presentadas por un administrado, es decir, un externo, una persona que no esté laborando dentro de la institución o un servidor civil. Estas pueden ser presentadas de forma verbal o escrita dentro de la Secretaría Técnica. En estas deben exponerse los hechos y se fundamentan con medios probatorios. Acá quiero también detenerme un poco para explicarles que cuando hay una denuncia, sea para otro servidor del mismo trabajo o de una persona externa hacia un servidor, esto debe contar con medios probatorios. O sea, eso quiere decir fotos, videos o algún medio probatorio que demuestre o que se compruebe lo que se está denunciando. Por ejemplo, si fuera un tema de acoso sexual, que hay algunas denuncias dentro de la entidad, puede estar acompañado ya sea de capturas de pantalla, por ejemplo, de conversaciones por WhatsApp o mensajes de texto enviados, fotos o algún medio probatorio que demuestre la denuncia que se está haciendo. El denunciante no es parte del procedimiento disciplinario, porque esto pasa para una investigación solamente para el servidor que es denunciado. En el plazo de 30 días hábiles, como máximo, debe recibir una respuesta la persona o el servidor que ha puesto la denuncia. No necesariamente de la conclusión del procedimiento, porque como es parte de una investigación, puede ser que el secretario técnico informe que está, digamos, en etapa de investigación o que se está elaborando el informe de precalificación o de repente que ya se encuentra con un inicio de procedimiento, ¿no? Entonces se le da al servidor o a la persona externa, sea el administrado que ha hecho su denuncia, la respuesta de más o menos en qué estado se encuentra su procedimiento. Sin embargo, eso, como les decía, no implica que tenga que tener ya una resolución de sanción. Puede estar en una etapa de investigación dependiendo de la complejidad del procedimiento y también de los plazos que tenemos, que ya les había explicado, o de repente ya se encuentra con una resolución de inicio, con un informe final de instrucción o finalmente con una resolución de sanción. Siguiente, por favor. Ahora les voy a hablar de lo que es la investigación previa y la precalificación, que esta está a cargo del secretario o la secretaria técnica.
Una vez que está recibida la denuncia o el reporte del jefe inmediato de cualquier otro servidor civil u otros indicios de haberse cometido una falta, la secretaria técnica efectúa las investigaciones preliminares. Si la denuncia o reporte no adjuntara la documentación probatoria o indiciaria correspondiente, el secretario técnico la puede requerir. En el caso que no reciba respuesta en un plazo razonable, puede declarar como no al lugar el trámite. Bueno, eso les explico un poco. Cuando la Secretaría Técnica recibe una denuncia, un reporte, un informe respecto a alguna falta cometida, si no tenemos los suficientes medios probatorios o la suficiente documentación, nosotros pedimos informes o se puede requerir información, sea a entidades externas, dependiendo de la falta, o sea dentro de la misma institución. En el caso no se logre conseguir los suficientes medios probatorios, después de un tiempo prudente, obviamente, se puede declarar no al lugar a trámite y eso es como un archivo. Simplemente se declara el archivo del procedimiento porque no se logró contar con las suficientes pruebas para la continuación del procedimiento. Una vez que se haya concluido la investigación, el secretario técnico realiza la precalificación de los hechos según la gravedad de la falta. Es lo que les decía, ¿no? Una vez que ya tenemos o se cuenta con todos los medios probatorios respecto a la falta que se ha informado o que se ha denunciado, recién se puede elaborar el informe de precalificación y se puede mandar un proyecto de resolución de inicio. Sin embargo, si no se cuenta con los medios probatorios, no se puede dar inicio a un procedimiento. El órgano instructor puede apartarse de las conclusiones del informe del secretario técnico por considerar no competente o por considerar que no existen razones para iniciar el PAC. En ambos casos debe argumentar las razones de su decisión, ¿no? Es lo que les decía hace un momento. El órgano instructor, al momento de que el secretario técnico emite su informe de precalificación de la evaluación de la falta y de los hechos cometidos, así como de los medios probatorios, podría cambiar o modificar la propuesta de sanción que se está dando, ¿no? Pero debe estar debidamente justificado, evidentemente. Asimismo, en esta etapa culmina con el archivo de la denuncia, conforme se señala en el informe de precalificación, con la remisión al órgano instructor, dice, del informe de precalificación, recomendando el inicio del PAD. En el caso del informe de control, este, el secretario técnico procede a identificar su informe. A ver, doctor, si lo podría volver a poner, por favor. No, el mismo que tenía, si lo vuelvo a regresar, por favor. Gracias. Mm, no, este está bien. Ahí nomás. Gracias, doctor. Bueno, a lo que quería llegar con la etapa de investigación previa y precalificación es que este debe darse con previa investigación del secretario técnico, ¿no? En el caso de que no se identifique o no se cuente con los medios probatorios para determinar una falta, el secretario técnico procede al archivamiento del procedimiento y a declarar no al lugar al procedimiento. En el caso de informe de control, que es presentado por Contraloría, tiene que determinar también el secretario técnico todos los procedimientos que hay respecto a las faltas que se han cometido o que se han podido cometer. También determinar los presuntos infractores en el caso, ¿no? Y de acuerdo a eso también emitir su informe de precalificación y su proyecto de resolución de inicio. De no encontrar los medios probatorios suficientes, simplemente se va a declarar no al lugar y el archivo del procedimiento y de encontrarse con todos los medios probatorios suficientes, se va a derivar al órgano instructor con el proyecto de resolución de inicio y con una propuesta de sanción que no es vinculante, no es determinante, porque solamente es una propuesta. El secretario técnico no puede determinar la sanción. Propone sí, pero es determinada por el órgano instructor o sancionador, o en este caso ambos, si es que deciden tomar la misma sanción que sea recomendado por parte del secretario técnico. Siguiente, por favor. Bueno, el concurso de infractores, en este caso,
es cuando varios servidores se encuentran dentro de una misma falta, ¿no? O cometen un mismo hecho, pero son varios servidores. Acá tenemos, por ejemplo, la determinación que dice, en el caso de presuntos infractores que ostenten igual o similar nivel jerárquico y dependan del mismo jefe inmediato superior, corresponde a este ser su órgano instructor. Si los presuntos infractores pertenecieran a distintas unidades orgánicas, es decir, de diferentes áreas o de distintos niveles jerárquicos, y correspondiese que el instructor sea el jefe inmediato, es competente la autoridad de mayor nivel jerárquico en este caso. O sea, uno superior a su jefe inmediato. Si los presuntos infractores que ostentan igual o similar nivel jerárquico y dependan de distinto inmediato superior del mismo rango, es la misma autoridad administrativa la que determina cuál de los jefes inmediatos debe actuar como órgano instructor. Y en el caso se diera una diversidad de posibles sanciones a aplicar, corresponderá instruir a la autoridad competente de conocer la falta más grave. Hay algunos casos donde los servidores cometen más de una falta, pero en este caso se determina cuál es la, digamos, la falta más gravosa, más gravosa cometida por estos servidores para que por este se dé la sanción en realidad. De ser o sea, de existir varias faltas, se va por la más gravosa para que pueda aplicarse la sanción a estos servidores. Siguiente, por favor. Luego tenemos la fase instructora. La fase instructora inicia con la notificación del acto de inicio del procedimiento disciplinario al servidor o ex servidor. Bueno, en este caso, la fase instructora empieza con la resolución de inicio. Por eso dice, inicia con la notificación del acto de inicio del procedimiento disciplinario. Esta empieza con la resolución de inicio hacia un servidor o un ex servidor. El órgano instructor puede apartarse de la recomendación del secretario técnico, que es lo que les estaba explicando hace un momento, si no se encuentra de acuerdo con la propuesta de sanción por parte del secretario técnico, puede apartarse, pero debe ser debidamente justificado. Siempre para una sanción menos gravosa que la que ha impuesto o la que ha sugerido el secretario técnico. En el acto de inicio se pondrán las medidas cautelares que correspondan, ¿no? Es lo que les explicaba. Si es que no sucede dentro de la sugerencia del secretario técnico, puede darse por el órgano instructor en la resolución de inicio. Se culmina con el informe del órgano instructor. La culminación de la fase instructora es con el informe final de instrucción en este caso. Después de la resolución de inicio y de que el servidor o ex servidor haya presentado sus descargos dentro de los 5 días hábiles, se procede a emitir el informe final de instrucción con la evaluación de todos estos hechos. Y seguidamente a eso es lo que se da el informe final de instrucción y el servidor o ex servidor puede pedir que se le tome el informe oral, ¿no? Paola, tienes que encender tu micro nuevamente, por favor. Ah, perdón. Ahora sí, ¿se me escucha? Sí, 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 te escucho. Disculpa. Perdón. Decía eso, ¿no? Que en el caso de la fase instructora, inicia con la resolución de inicio y termina con el informe final de instrucción. Siguiente, por favor, doctor. Esa es la última. Sí, y luego tenemos finalmente lo que es la fase sancionadora, ¿no? La fase sancionadora se da a cargo del órgano sancionador, que generalmente es el titular de la entidad, ¿no? Inicia con la recepción del informe del órgano instructor. O sea, existe el informe final de instrucción y con este empieza la fase sancionadora porque evalúa todos los hechos anteriores a para emitir la resolución de sanción. El órgano sancionador comunica al se comunica con el presunto infractor a fin de que éste pueda presentar su informe oral, lo que les decía, ¿no? Tiene 3 días el servidor o ex servidor para solicitar su informe oral.
El órgano sancionador puede apartarse de la recomendación de sanción del órgano instructor también. Como les decía, puede apartarse de la propuesta de sanción realizada por el órgano instructor de igual manera, pero esto debe ser debidamente justificado. Culmina con la notificación de la resolución de sanción al servidor o exservidor. Esta etapa culmina con la resolución de sanción emitida por el órgano sancionador y con la notificación de la misma. Después de esto, ya si el servidor o ex servidor desea apelar esta resolución de sanción, puede hacerlo. Y pasa a una segunda etapa donde esta se debe derivar o subir al Tribunal del Servicio Civil. Esto debe ser generalmente por el jefe de recursos humanos. Quería hacerles de repente una última precisión respecto al tema de las sanciones. Como les estaba explicando dentro del principio de la ponencia, hay dos tipos de sanciones que deben inscribirse en el registro de sanciones del Tribunal del Servicio Civil, que es la sanción de suspensión y la sanción de destitución. Hay una diferencia en el tema de suspensión y destitución. En el caso de que se le aplique una resolución de sanción de suspensión, esta inmediatamente se notifique al servidor y quede debidamente, bueno, esté debidamente notificada, al día siguiente ya puede inscribirse en este registro de sanciones del Tribunal del Servicio Civil. Em, y en el caso, a diferencia del caso de una destitución, cuando se le aplica ya la resolución de destitución al servidor, esperamos todavía los 15 días para la presentación de un recurso de apelación. Si no se presenta, se puede inscribir en este registro de sanciones. Sin embargo, si se presenta la apelación, no. Mientras el tribunal no confirme la sanción que se ha interpuesto por parte de la institución, ¿no? En este caso. De no confirmarse también, podría declarar la nulidad de la misma y retrotraer el procedimiento. En ese caso, siempre se espera antes de la inscripción en el caso de la destitución, ya que la sanción de destitución trae consigo adicional una inhabilitación de 5 años para el servidor en este caso. Bueno, eso sería todo por mi parte. No sé si alguien tiene de repente algún comentario, alguna pregunta. Doctor, de repente usted también. Bien, en principio, gracias, Paola, por tu exposición. Nos has ilustrado bastante bien sobre lo que constituye el procedimiento administrativo, disciplinario. La pregunta que yo te quiero hacer es, la siguiente, antes de darles el uso de la palabra a quienes quieran participar, para ubicarnos un poco. En las entidades públicas confluyen muchos subregímenes laborales, ¿no? Están los de la 276, están los que están en el CAS, están, en el caso de las municipalidades, los obreros municipales, régimen laboral de la actividad privada, etcétera. Entonces, en una entidad pública, el Estado, cuando es empleador, tiene varios subregímenes laborales. Respecto a las normas que rigen el procedimiento administrativo disciplinario, ¿se podría hablar de que hay una unidad de procedimiento o tenemos distintos procedimientos para cada uno de estos subregímenes laborales? Doctor, a su pregunta, no. La ley 30.057 determina que esta aplicación de la ley y de estas sanciones por parte del régimen disciplinario va para los que tienen este mismo vínculo, ¿no? 276, 728 o 1057, que en este caso son los CAS, ¿no? En el único caso que no se podría aplicar sería a una persona que no tenga un vínculo laboral, como las personas que trabajan por órdenes de servicio en este caso, ¿no? Porque no tienen un vínculo directo con la entidad, solo en esos casos. Bien, entonces podemos hablar de que hay un solo procedimiento para la mayoría de los subregímenes, ¿no? Pero una pregunta más para terminar de mi parte. Los obreros de las municipalidades tradicionalmente se rigen por el régimen laboral de la actividad privada, pero Ujú. entiendo que ya se ha aprobado una ley que los rige como un subrégimen laboral, eso ya han pasado a ser públicos. También entrarían en el tema de este procedimiento.
Sí, doctor. Los obreros, como usted dice bien, por ejemplo, de las entidades municipales, entran en este procedimiento. Se les aplica también con las mismas características el tema de las faltas, el tema de las sanciones. Es igual en los 276, 728 o 1057 para cualquiera de los tres regímenes. Bien, bien, Paula, vamos a darle el uso de la palabra a Fiorella, que levantó en principio la mano. Buenas noches. Buenas noches, profesor. ¿Sí logra escucharme con claridad? Sí, sí, le escuchamos, sí, le escuchamos. Gracias. En principio quería agradecerle, profesor Fernando, por esta interesante entrevista y también a la expositora, la profesora Paola. Tengo algunas preguntas en relación a su disertación. En principio quisiera comentarle que la primera duda que tengo tiene relación con la declaración de no al lugar. Cuando el secretario técnico declara no al lugar la investigación, ¿eso tiene que poner de conocimiento a un órgano para que se autorice o es potestad del secretario técnico disponer el archivo? Esa era la primera duda que tenía. La segunda tenía que ver con la disposición del jefe inmediato, ¿no? Imaginemos que a mí me apertura, el jefe inmediato comunica al secretario técnico que yo, su trabajador, he cometido una inconducta. De acuerdo al cuadrito que nos mostró, sería mi jefe inmediato quien tendría que, de ser el caso, aperturar investigación, pero ahí no habría algún tipo de conflicto porque si mi jefe inmediato considera que he cometido una falta, evidentemente él mismo al aperturar el procedimiento estaría actuando como una especie de juez y parte. ¿O a qué se refiere con jefe inmediato? Tal vez el jefe de ORH o mi superior, ¿no? Él tendría que abstenerse en tal caso porque imaginemos que también la presunta falta tiene connotación o él también está participando. Entonces, eso me gustaría que por favor pueda aclararnos. Y la última pregunta, en relación a una de la directiva que se emite sobre el procedimiento disciplinario, indica que cuando el secretario técnico requiere información, todos estamos obligados a colaborar, ¿no? Las entidades, los servidores y ex servidores, pero si el presunto imputado se le requiere información en la investigación preliminar, él también estaría obligado a brindar información, porque yo entendería que para resguardar su derecho de defensa, él debería todavía contestar cuando hay un inicio formal y no en la investigación preliminar. Entonces, yo pensaba que esa norma quizás está dirigida a servidores o ex servidores o entidades, pero que no sean presuntos responsables. Esa era mi consulta, profesora, y de antemano muchísimas gracias. Buenas noches, Fiorella. Un favor, quería saber si me podrías repetir la primera pregunta nada más, por favor, para poderte contestar. Ya, perfecto. La primera pregunta era con relación a la declaración de no al lugar. El secretario técnico tiene esa facultad, ¿no? De declarar no al lugar y de archivarlo. Entonces, la duda que yo tenía es que esa declaración tiene que ponerlo a conocimiento de un superior para que sea formalmente válida esa declaración, o basta con que el secretario técnico diga no al lugar y el procedimiento o la investigación preliminar se archiva. Esa era la primera pregunta. A ver, en respecto al tema de no al lugar, tiene que ver básicamente con que el secretario técnico dentro de su investigación no ha encontrado los medios suficientes o no existen los medios probatorios suficientes o la información suficiente para dar inicio a un procedimiento disciplinario o para recomendar en su informe de precalificación que se dé un inicio de procedimiento disciplinario contra un servidor. Ahora, se hace por un medio de un informe, la declaración de no al lugar, y este se pone a conocimiento del jefe de recursos humanos. Es así, o sea, tiene que determinar debidamente justificado, evidentemente, ¿no? Que no se encuentran los medios probatorios suficientes, que de repente remitió dentro de su proceso de investigación, pidió información, solicitó información, no hubo la suficiente información, no hubo los suficientes medios probatorios, por lo cual él ha declarado no al lugar y el archivo del procedimiento. Pero esto se da a conocimiento del jefe de recursos humanos. Bien, Eso sería con respecto a la primera pregunta que estaba haciendo Fiorella. Ahora, respecto a la segunda pregunta, era respecto al tema del jefe inmediato, ¿no? Si mal no me equivoco. El tema del jefe inmediato,
de acuerdo al tema del procedimiento, es diferente. Por ejemplo, su jefe inmediato hace un informe respecto del servidor trabaja con él, que no sé, tiene faltas sucesivas, digamos, ¿no? No asiste al trabajo, tiene faltas, lo reporta mediante un informe y este informe llega a Secretaría Técnica. Entonces, lo que hace el secretario o la secretaria técnica es la investigación del caso. Pide, por ejemplo, el tema del registro de asistencia, pide si se le ha pagado las boletas de pago del trabajador, etcétera, ¿no? Para poder comprobar el tema, por ejemplo, de las inasistencias o las faltas del servidor, que tienen que ser debidamente corroboradas con medios probatorios. Si existe ese tema, recién con medios probatorios, con la documentación debida, se da el inicio del procedimiento. Esto pasa por un tema de investigación del secretario técnico. No solo basta con el informe del jefe inmediato. Asimismo, cuando llega solamente un informe sin ningún medio probatorio, sin ninguna documentación, no se puede dar el inicio. No solo basta el informe, sino tiene que adjuntarse medios probatorios. En el caso de faltas, en el caso, no sé, hay diferentes tipos de reporte. O por ejemplo, no sé, desobediencia, faltas de respeto, todo eso tiene que tener debidamente sus medios probatorios antes de que se le pueda iniciar un procedimiento a cualquier servidor. No solo basta con el informe del jefe inmediato, sino pasa por la investigación del secretario técnico. Por ahí que tiene que darse el tema de la imparcialidad, ¿no? Y ya posteriormente, si es que se da el inicio, lo va a iniciar probablemente o debidamente el jefe inmediato de la persona, de ser el caso. De no ser el caso, también se da el archivo y la declaración de no al lugar. Profesora, pero eso significa que el propio jefe inmediato que acusa, él mismo va a iniciar la investigación. ¿No debería abstenerse? Podría abstenerse, como no también, como te digo, es que depende del tema de la investigación. La investigación no pasa por él, o sea, él puede hacer una denuncia respecto a las faltas, respecto a, no sé, ha estado, por ejemplo, el trabajador ha venido en estado de ebriedad, por ejemplo, pero solo está en un informe. Para que tenga esa causal del estado de ebriedad en esa falta del servidor, tiene que estar debidamente comprobado, tiene que haber un acta de levantamiento por estado de ebriedad, tiene que habérsele tomado un dosaje etílico, de haberse llevado a la persona de repente a la comisaría, pasar un tema de dosaje etílico, tiene que ver todo eso. No simplemente es el hecho que el jefe haga un informe y con eso pase de frente, ¿no? O sea, tiene que haber todo un medio probatorio para que se pueda dar un inicio. Y esta evaluación pasa por el secretario técnico, no directamente por el jefe inmediato. Así en su informe haya dicho que ha faltado o ha venido en estado de ebriedad, tiene que tener medios probatorios para poder corroborar ese hecho. Bien, gracias, Paula, gracias, Fiorella. Néstor puede preguntar de manera breve, por favor, para dar mayor cabida y participación. Néstor, te escuchamos. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Sí, una pregunta concreta, doctora. Este, ¿Cómo se nombra o cómo se determina el secretario técnico? En algunas instituciones se viene usando la denuncia, el jefe inmediato, al jefe inmediato se presenta, el jefe inmediato empieza a investigar, pero no se tiene el secretario técnico. Por ejemplo, en los centros de salud, el jefe del establecimiento empieza a investigar, empieza a sancionar, a mandar memorando. En estos casos, ¿quién es el secretario técnico o cómo se establece ese cargo? ¿Quién lo determina? Eso, doctora, por favor. Gracias. Buenas noches. Bueno, en este caso, el tema del secretario técnico es a designación, en este caso, del titular de la entidad, ¿no? Pasa por una propuesta del titular de la entidad y para que pueda ser designado. Puede ser un servidor en adición de sus funciones o puede ser una persona que esté designada específicamente para el cargo de secretario técnico. Por ejemplo, en el caso de las municipalidades, pasa por propuesta del titular de la entidad, en este caso sería del alcalde, pero esto se lleva a votación por el tema del consejo municipal, para que en sesión de consejo puedan, por mayoría de votos, escoger dentro de los que están como propuestas, escoger a uno de ellos como secretario técnico para que sea imparcial la elección del secretario técnico. Como les decía, pueden ser servidores en que tengan esta función en adición a la función que desempeñan o específicamente como secretarios técnicos.
Sin embargo, esta designación debe ser de manera imparcial. Patricia puede preguntar, Patricia Cáceres. Doctor, buenas tardes. Doctora, buenas tardes, buenas noches. Sí, por favor, tengo varias preguntas concretas. ¿Hay un plazo después del informe de precalificación para emitir la resolución del inicio de PAC? Y si no se cumple ese plazo, ¿cuál es el efecto? Luego, si se pidió la sanción de suspensión, pero no se indicó el plazo o los días de esta, ¿quién es el que define el plazo de esta suspensión? Y finalmente, ¿cuál es el efecto de la sanción de suspensión en un ex trabajador? Paula, tu micro. Ahora sí, perdón. La primera pregunta hacía referencia al tema de la suspensión, creo yo, ¿no? No, el plazo, si hay un plazo después del informe de precalificación Ajá. para emitir la resolución de inicio de pago. A ver, el tema del informe de precalificación y para la emisión de la resolución no es que tenga un plazo determinado. En realidad, lo que el secretario técnico debe hacer es informe de precalificación y proyecto de resolución de inicio. Y este debe ser antes de que llegue la prescripción. Como les estaba mencionando dentro de la exposición, si la falta cometida por el servidor no se dio a conocer nunca al jefe de recursos humanos, desde que se cometió la falta hay 3 años para hacer ese procedimiento, o sea, para dar el inicio. Si es que se dio a conocer al jefe de recursos humanos, es 1 año. En ese año, el secretario o secretaria técnica tiene el tiempo de 1 año para dar a conocer o para iniciar, mejor dicho, el procedimiento con una resolución de inicio. Entonces, es la etapa de prescripción. Tiene todo 1 año o en el caso de que no se haya dado a conocer, 3 años. Ese es digamos, el tiempo máximo, porque si no, caería en una prescripción y sería responsabilidad también para el secretario técnico. Pero entre el informe de precalificación y la Ujú. emisión de la resolución de inicio de pago, ¿hay un plazo? No. No, no existe un plazo. Es que el secretario técnico presenta el proyecto de inicio o el proyecto de resolución de inicio y el órgano instructor es el que saca la resolución de inicio y debe ser antes de la etapa de prescripción. Por eso le decía, o sea, opera máximo para que se pueda dar el inicio, tiene que ser 1 año si recursos humanos tiene conocimiento de esa falta o máximo 3 años si no se dio a conocer a recursos humanos desde la comisión de la falta. Esa es digamos, el plazo máximo para que se pueda dar el inicio del procedimiento. La otra pregunta, la segunda pregunta, ¿cuál era? Si se pidió una sanción de suspensión, pero no se indica el plazo de esta, ¿quién define esto y en qué instancia? Ya, le comento, el tema de la suspensión va de 1 día hasta 365 días. El secretario técnico propone la sanción de suspensión, más el órgano instructor es el que da o determina cuánto podría ser. Puede ser 1 día, 2 meses, 3 meses, hasta 365 días, o sea, 1 año. Y eso dependiendo de la evaluación de la gravedad de la falta, ¿no? Podría ser variado incluso por el órgano sancionador, pero nunca para algo más gravoso, sino para algo menor, digamos, ¿no? Para una aplicación menor de ese tiempo, pero previa justificación. La tercera Y, pregunta, por favor, ¿cuál es el efecto de la sanción de suspensión en un ex trabajador? Bueno, normalmente el tema de la suspensión se aplica, bueno, hay 2 tipos de aplicación, ¿no? Para un servidor que está trabajando todavía dentro de la entidad, y en ese caso, evidentemente, después de que se le da a conocer y se le notifica válidamente, el trabajador tiene que dejar de laborar, se le suspende por ese tiempo y obviamente es una suspensión sin goce. Y en el caso de que ya no esté trabajando el señor, simplemente se va a hacer la inscripción dentro del Tribunal de Servir, dentro de la página de sanciones, ¿no? Eso va a quedar inscrito por el tiempo que se le esté dando la suspensión. Ese es el efecto en realidad. Muchas gracias, doctora. bien, gracias. ¿Alguien más que desee hacer una pregunta o algún comentario?
Bien, Paola, una última pregunta de mi parte. Entonces, en el tema del procedimiento administrativo sancionador, las entidades son primera instancia en cuanto a las sanciones de destitución, suspensión. Y la segunda instancia siempre es servir, el tribunal servir. Así es, doctor. En primera instancia están las entidades, como usted mismo lo ha dicho, y en una segunda etapa, de ser el caso que el servidor o el servidor apele esta sanción, es el Tribunal del Servicio Civil, que ellos pueden confirmar o en todo caso también declarar la nulidad de esa resolución y retrotraer el procedimiento. Bien, una reflexión, ¿no? Nosotros en sede judicial vemos resoluciones del servir cuestionadas por las entidades públicas y vemos que es procurador contra procuradores, Estado contra Estado, ¿no? En muchos casos, cuando todavía el Tribunal del Servicio Civil tenía competencia, por ejemplo, para resolver casos respecto de beneficios laborales de contenido económico, el servicio decía hay que pagarle, este es el monto, y automáticamente el mismo Estado presentaba una demanda contenciosa administrativa contra lo decidido en el Tribunal del Servicio Civil. En materia sancionatoria está sucediendo lo mismo, me parece, cuando el Tribunal del Servicio Civil emite una absolución o una decisión que no le favorece al Estado, va a impugnarlo. ¿Qué comentario tienes tú de ello? ¿No debiera ser que la palabra del Tribunal del Servicio Civil debiera ser no impugnable para el Estado? Bueno, doctor, es que todo parte también de la evaluación de cada institución. Creo que muchas veces los secretarios o secretarias técnicas que han asumido esta posición y los órganos que han llevado todo este procedimiento dentro de las instituciones no conocen mucho a veces el procedimiento disciplinario y no se da de manera adecuada porque, bueno, de mi propia, digamos, experiencia, he visto que muchas de las faltas cometidas no tienen la debida justificación ni los debidos medios probatorios. Por ejemplo, en un tema de negligencia de funciones, no están claramente determinadas las funciones del servidor, no están claramente determinadas en sus contratos o no hay, digamos, una determinación por medio de algún documento que determine qué funciones cumple. Entonces, al momento de que la persona o el servidor apela, eso se cae dentro del devenir del tiempo, ¿no? Asimismo, cuando hay temas, por ejemplo, de temas de ebriedad o temas de faltas, tienen que estar debidamente corroborado con los medios probatorios de que si el señor no vino, ¿por qué se le pagó todo el mes, digamos, ¿no? ¿Por qué no está debidamente corroborado en el rol de asistencias, en el tema del picador? O sea, aparece, no aparece como faltas. Hay un montón de situaciones donde no hay una coordinación entre los medios probatorios que se tiene para iniciar un procedimiento, asimismo como lo que se lleva hasta la etapa sancionadora, ¿no? O a veces la sanción es demasiado gravosa para la falta cometida. Entonces, en ese caso, de igual manera, en el Tribunal del Servicio Civil ese procedimiento se cae porque ellos evalúan y no corresponde a una, em, con la debida proporcionalidad y la debida razonabilidad, que es lo que debería hacer para aplicar una sanción en este caso, hacia una falta. Bien, tenemos la pregunta de Liz, de manera breve, por favor. Sí, profesora, yo estaba haciendo una consulta en el chat sobre la obligación de brindar información. ¿Esto aplica solo a servidores, ex servidores y entidades o también alcanza al presunto responsable? ¿Él podría negarse a brindar información en la etapa preliminar, el presunto responsable? A ver, normalmente en la etapa de investigación, el secretario técnico pide información la que crea necesaria. También podría pedírselo al servidor, digamos, que haya cometido la falta, ¿no? Puede en este caso el brindar o no brindar la información, pero es, digamos, si es un servidor que todavía, digamos, se encuentra en labores, es obligación brindar la información requerida. Eso según la ley del 30.057. El secretario técnico tiene la facultad de pedir dentro de su etapa de investigación toda la información que crea necesaria para el esclarecimiento de los hechos y para ver si amerita o no amerita iniciar un procedimiento disciplinario.
Si él considera que debería pedirle a él información, puede hacerlo. Si no, también puede pedir información, como les decía, a otras entidades externas, dependiendo de la falta que sea, o dentro de la misma institución, a las diferentes áreas que involucran esta falta posible cometida por el servidor, ¿no? De repente al área donde él ha laborado, al superior de esta persona, pedirle toda la información debida para poder dar inicio a un procedimiento. De no encontrar la suficiente o información o tener los suficientes medios probatorios, no se va a dar un inicio de procedimiento. Lo correcto es que se declare un no al lugar y el archivo del mismo. Gracias. Neil, de manera breve, por favor. Neil, ¿vas a preguntar? Bien, me parece que no. Una última pregunta de mi parte, Paola. Cuando hay una sanción y el Tribunal de Servicio Civil dice que estuvo mal impuesta la sanción, de una manera muy genérica dice que se debe reponer el estado de cosas al anterior, y entonces muchos trabajadores que obtienen una resolución de ese tipo quieren que se cumpla y servir, mejor dicho, la institución que recibe esa decisión de servir no lo quiere ejecutar. ¿A qué se refiere exactamente cuando se dice que es a reponer las cosas al estado del procedimiento anterior? Doctor, bueno, considero que respecto a esa parte que usted está mencionando del Tribunal de Servicio Civil, se refiere hasta antes de que se haya dispuesto la sanción para este trabajador, ¿no? Por ejemplo, en el caso de una sanción de destitución que se le haya sacado al trabajador de la institución, sin embargo, el Tribunal del Servicio Civil dice que no corresponde que se retraiga el procedimiento, lo que correspondería sería que la persona pueda retornar a su centro de trabajo, debería poder regresar y continuar con sus labores, porque esa es, digamos, la etapa anterior al inicio del procedimiento, ¿no? O en el caso de una suspensión, lo mismo. Cuando se le suspende a la persona, por ejemplo, por un año, y en ese lapso sale de repente la resolución y es muy gravosa, debería tener la restitución del trabajador en su centro de trabajo. Como usted mismo dice, no es aplicable en todas las instituciones porque ellos ven muchas cosas para no de repente realizar este tema que debería ser así. Sin embargo, particularmente donde yo estoy laborando actualmente, recomiendo siempre que si es que sucede estos hechos, porque tenemos algunas resoluciones del Tribunal del Servicio Civil que han salido este año en aplicación de algunas sanciones que se han dado el año pasado, se retrotraiga el procedimiento y estas personas se van a reincorporar a su centro de labor y bueno, a la función en que en ese momento realizaban, ¿no? Porque era lo que correspondía hasta antes de sacarlos, digamos, de su trabajo, ¿no? O destituirlos, o sacarlos, o darles la suspensión. Bien, gracias. Una última pregunta a Laura Bustamante. Laura Bustamante levantó la mano, no va a preguntar. Liz levantó la mano. Bien, parece que han levantado la mano por descuido. Bien. Eh, Última opción. Laura Bustamante va a preguntar, está con la mano levantada, pero no enciende su micro. Me parece que no. Liz va a preguntar. No. Neil también Sí, tiene. sí, Sí, pero Liz, sí, profesor Fernando. de manera breve, por favor, y es la última pregunta, sí. De acuerdo. Profesora, quería consultar sobre las grabaciones. Quería saber si constituiría a su juicio alguna falta disciplinaria una grabación. O sea, imaginemos que hay una reunión laboral en la que nos convocan y una persona decide grabar la reunión laboral. Y eso quisiera saber si constituye una falta disciplinaria o no. Bueno, dependiendo del contexto, ¿no? En realidad, las grabaciones no constituyen una falta, tendría que encajar dentro de las faltas que se encuentran determinadas en la 30.057, en el artículo 89. Ustedes van a ver, hay una determinación de faltas, pero propiamente la grabación misma, no, salvo que
de repente tuviera alguna otra connotación, ¿no? Por el hecho de para qué se está grabando, ¿no? O qué tipo de reunión sea, ¿no? Pero considero particularmente que no, la verdad. No he tenido en mi tiempo de Secretaría Técnica ninguna denuncia, ningún informe por una grabación de una reunión. Profesora, Más bien, y la prueba por antonomasia entendería que sería pues la propia grabación, ¿verdad? Porque si claro, solamente son declaraciones de que claro. yo creo que, no, bueno, yo vi o yo escuché, yo entendería que eso tampoco es un medio de prueba fundamental si es que no existe la grabación propiamente dicha, o cómo lo vería usted. Claro, le comento, por ejemplo, hay algunos casos donde las personas denuncian, por ejemplo, temas de acoso sexual o temas de hostigamiento laboral. Entonces, en esas denuncias, algunos presentan grabaciones de estos hechos, ¿no? O sea, graban a la otra persona que les está realizando el hostigamiento o el acoso y lo pueden presentar. Ese es un medio probatorio para la Secretaría Técnica. Pueden ser mensajes, pueden ser grabaciones. Eso es un tema diferente. Usted me decía una reunión en sí, la reunión en sí, dependiendo del contexto, ¿no? O sea, puede servir como medio probatorio, sí. Si demuestran con esa grabación que se está realizando un acoso sexual, si demuestran un hostigamiento laboral, sí. Esos medios probatorios son válidos para hacer una denuncia dentro de Secretaría Técnica. Gracias, Paula. ¿Cómo estás de tiempo para una preguntita más, Paula? Ah, doctor, ¿está bien? Sí, sí, sí. Bien, Carlos Frisancho. Carlos Frisancho levantó la mano, ¿nos va a preguntar? Bueno, debe ser un error la levantada de mano en todo caso. Bien, Paula, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por el tiempo que has tomado en emplear, en preparar esta conferencia, gracias por haber compartido con nosotros tu experiencia. Espero que no sea ni la primera ni la última vez que participes con nosotros en cátedra. Hemos tenido bastante audiencia, bastante interés en las preguntas, de manera que estás constantemente invitada para cátedra y bueno, pues te agradezco tu tiempo. Te dejo un tiempito para que te despidas del público. Bueno, doctor, principalmente agradecerle por su invitación y luego a todos los participantes. De todas maneras, de repente queda cortito el tiempo muchas veces para decirles muchas cosas. El tema de procedimientos administrativos disciplinarios es muy amplio. Hay bastantes informes técnicos del servir, hay bastante determinación para cada falta que podríamos hacer punto por punto. Será en otra ocasión. De todas maneras, estoy abierta a todas sus consultas, a todos sus mensajes, a lo que de repente en algún momento quieran también compartir o preguntar. Por medio de usted, doctor, me dejo abierta a esa situación también. Si quieren hacer alguna consulta, alguna situación, estoy abierta para poder ayudarles en todo y les agradezco por su tiempo brindado, por la atención brindada. Espero que haya sido de su agrado y que no sea obviamente la primera ni la última vez. Gracias, Paula. Un abrazo a todos. Nos despedimos. Ya nos podemos ir retirando.